encontraban enzimas como las aminopeptidasas, ¿no? Que diferían estos oligopéptidos en moléculas más pequeñas como di y tripéptidos, y luego en la parte abluminal, si esta es la parte luminal del intestino, esta será la parte abluminal, se encontraban estas enzimas peptidasas que estos dipéptidos y tripéptidos los convertían finalmente a aminoácidos, pasaban a la sangre, al torrente sanguíneo, y tenían un diferente destino. Ahora vamos a ver ese destino de los aminoácidos. Luego de la parte de la digestión de las proteínas, estos aminoácidos que pasaron al torrente sanguíneo tienen diferentes destinos. Acá vamos a ver. Tenemos las fuentes exógenas, producto de la alimentación, y las fuentes endógenas, producto de la síntesis, o que se encuentran, y la síntesis de nuevo. Tenemos este pool de aminoácidos y tenemos diferentes fuentes. Estos aminoácidos, ¿para qué se pueden utilizar? Puede ser para síntesis de nuevas proteínas, puede ser para síntesis de compuestos no proteicos. Por ejemplo, hay compuestos como la urea, que ya lo vieron en el laboratorio, producto del metabolismo, ¿no? La excreción del amonio. Se puede utilizar para creatinina. Vamos a hablar también de procesos de desaminación. Quiere decir de que los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Un proceso de desaminación quiere decir que pierde uno de esos grupos. Perderá el grupo amino y queda el resto del aminoácido. Se puede desaminar o también se puede transaminar. Transaminar quiere decir que el grupo amino no lo pierdo, reforma el amonio, sino transaminar quiere decir que voy a transferir el grupo amino de una molécula a otra, ¿no? Que vamos a verlo más detallado en las siguientes diapositivas. Cuando se desamina, es decir, pierde el grupo amino un aminoácido, se forman lo que queda, la cadena hidrocarbonada, se llaman alfa-cetoácidos. Y estos pueden entrar luego al ciclo de Krebs para producir energía, ¿no? Y acá tenemos dos procesos, porque pueden venir la gluconeogénesis y la cetogénesis, ¿no? Cetogénesis es formación de los cuerpos cetónicos y la gluconeogénesis es la formación de glucógenos. Y el amonio puede ser eliminado en forma de urea o puede ser eliminado en forma de glutamina, principalmente, ¿no? Porque la glutamina es el aminoácido no tóxico para transportar esta molécula llamada amonio o amoníaco, ¿no? Y esto ya puede ser, y esto luego puede ser excretado en la orina. Eso puede ser uno del destino, ¿no? Del aminoácido. El propio aminoácido se pregunta, ¿a dónde voy? Entonces, poco a poco, por diferentes procesos, se puede guiar, ¿no? Dependiendo de las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, una persona que consume demasiada proteína tendrá que eliminar más cantidad, ¿no? De una persona que no lo consume. Por ejemplo, una persona que está recién nacido tiene que sintetizar muchas proteínas, ¿no? A comparación de un adulto. Entonces los requerimientos metabólicos dependen de la edad, del estado nutricional, de la actividad física, dependen de varios factores. Ahora vamos a hablar entonces, al pasar a la degradación de proteínas endógenas. Si sabemos que esta es la forma endógena, la exógena era por las enzimas amilasa, tripsina, quimiotripsina, la pepsina, todo lo que forma parte del sistema digestivo. Pero endógenamente vamos a hablar de qué ocurre cuando una proteína, digamos que está viejita ya. La proteína tiene, así como nosotros tenemos un tiempo de vida, las proteínas también tienen un tiempo de vida. Entonces, cuando la proteína ya envejeció porque, digamos, cumplió su tiempo de vida promedio en que vive una proteína, tiene que degradarse. Y acá vamos a hablar de este proceso. Ubiquitinización es una modificación post-traduccional. Dentro del dogma central de la biología, decimos que del ADN se forma ARN, ¿no? Para producir lo del ARN mensajero. Y del ARN mensajero se forman luego las proteínas. Ese proceso de ARN mensajero a proteínas se conoce como la traducción, ¿cierto? La transducción. Si esta es la traducción, ¿qué querrá decir un proceso post-traduccional? Es después, ¿no? Post-traduccional. Si la traducción es de ARN mensajero a proteínas, una modificación post-traduccional es, por ejemplo, este es un ejemplo de modificación post-traduccional, que una vez que mi proteína ya está sintetizada por los ribosomas, ya tiene su conformación normal,
llegó un tiempo de vida, que ya está muy vieja la proteína, y tiene que morir. ¿Cómo muere? La voy a ubiquitinizar. ¿Qué es la ubiquitina? Entonces, este es un proceso post-traduccional. Ahora vamos a ver qué es la ubiquitina. La ubiquitina es una proteína pequeña, hecha de 76 aminoácidos. Es pequeña porque, digamos que el mínimo para considerarlo que es proteína y no péptido es 50. Con 50 aminoácidos para arriba diré que es proteína. Si es menos de 50, podría decir que solo es un péptido. Esta se encuentra en todas las células, ¿no? Todas las células tienen esta ubiquitina porque todas las células se encargan de destruir o degradar proteínas que han envejecido para sintetizar nuevas proteínas. Pertenecen a las proteínas del shock térmico y el proceso de ubiquitinizar, es decir, unir una ubiquitina con otra ubiquitina en una cadena larga, depende de energía. Necesitamos energía, ATP, consume energía. Ahora, en este proceso de ubiquitinización, que es un proceso de marcaje, a veces se menciona también que cuando una proteína va a morir, hay que marcarla, ¿no? Hay que ponerle como un signo que se va a decir que va a morir, ¿no? Eso se conoce como etiqueta. Etiquetar una proteína con ubiquitina quiere decir que prácticamente que le estoy diciendo que va a morir en pocos días, ¿no? Que mañana muere, por decirlo así. Entonces esto es etiquetado con ubiquitina y se forma una cadena de varias ubiquitinas. Ahora, todo depende de la estabilidad, ¿no? Todo depende de la estabilidad. Acá tenemos que estos aminoácidos, este grupo de aminoácidos estabilizan el extremo N-terminal. Entonces, el N-terminal, cuando tiene este grupo de aminoácidos, vamos a decir que es más estable, ¿no? Pero hay proteínas que tienen este grupo de aminoácidos que se pueden desestabilizar. No quiere decir que esté en el extremo N-terminal exactamente, sino que por alguna razón, como un estrés celular, capaz una infección viral, la célula sufre estrés y sufre un cambio de conformación. Entonces ese cambio de conformación expone estos residuos. Y al exponer esos residuos, entonces estos residuos son la señal para que inicie este proceso de ubiquitinización. Cuando hay esto de acá digamos que no es señal suficiente y es insensible la ubiquitinización. Y entonces estos residuos son más sensibles. Por ahí tienen que recordar estos residuos para que si le ponen un ejercicio y le ponen, por ejemplo, cosas aromáticas, ¿no? Fenilananina, triptófano, glicina, estos acá son muy reactivos. En cambio, estos tienden a ser, en reactividad, tienen que ser menos reactivos, ¿no? Si hablamos de reactividad química, ¿no? ¿Qué tienen estos de común? Que tienen poca reactividad química. Y estos de acá, por sus cadenas laterales, favorecen que tengan mayor reactividad química. Y por eso estos de acá tienden a sufrir procesos de ubiquitinización. La etiqueta se llama ubiquitina. Claro, por ejemplo, todo esto forma una proteína que está dentro de una célula. ¿Qué ocurre en una infección viral, como es un microorganismo intracelular? Puede hacer que ejerza estrés dentro del proceso de traducción, ¿no? Entonces, al acelerar el proceso de traducción, capaz el foldeo, por ejemplo, el HCP70 no se da de manera adecuada, ¿no? Porque, digamos, estamos aumentando la producción de proteínas. Y al aumentar la producción, digamos que se cansa, por decir así. Se cansa y no lo pliega de manera adecuada. Al no plegar de manera adecuada, eso hace entonces que los residuos que normalmente no se encontrarían en la superficie, ahora sí se encuentran. Y al encontrarse, esto como que me indica que no ha sido plegada adecuadamente y tengo que eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Lo ubiquitino. Esto de acá voy a tratar mi HCP70, trata de plegarlo, intenta refoldearlo, pero no lo logra, porque hay demasiado trabajo. Entonces se presentan estos residuos y se ubiquitinizan. Y esa es la señal para que se degrade, para que se destruya, ¿no? Como decimos. Ahora, en el proceso de ubiquitinización es un proceso complejo que requiere bastantes enzimas. Digamos que requiere 3 enzimas. La enzima 1, E1, la enzima E2,
que esta es la E2 y una E3, ¿no? Es un proceso entonces que requiere de 3. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando mi proteína se encuentre polubiquitinada? Por ejemplo, esta de acá, que está en azul, representa mi proteína diana. Digamos que por alguna razón capaz tiene un mal plegamiento o capaz ha envejecido, ¿no? Y ya no se encuentra en su forma funcional. Y esta proteína diana, al no encontrarse en su forma funcional por alguna razón, por estrés o por algún fármaco o una infección, entonces expone estos de acá, estos residuos, ¿no? El exponer estos residuos es señal para que esta ubiquitina comience a unirse de manera covalente. Ven que forma una cadena, ¿no? La ubiquitina comienza a crecer y vamos a decir que se va a poliubiquitinar, es decir, varias ubiquitinas, una seguida de otra, de forma covalente. Y cuando se encuentra poliubiquitinada es reconocida por este otro complejo, que es así como tenemos la tripsina y la quimiotripsina para la parte digestiva. Dentro de la célula tenemos el proteosoma, ¿no? Que es el que se encarga de degradar, ¿no? Al comienzo tenemos nuestra proteína entera y luego tenemos pequeños péptidos, porque el proteosoma lo degrada completamente, rompe los enlaces peptídicos y quedan solo pequeños fragmentos. Esta es la primera idea que tenemos que entender de esta diapositiva. Luego ya explico el resto. Luego voy a explicar el resto. Primero hay que entender esto, una proteína diana se poliubiquitiniza, es reconocida por el proteosoma. ¿Qué es lo que hace el proteosoma? La proteína total la va a degradar. Pero la ubiquitina no se degrada. La ubiquitina es separada y solo se degrada la proteína diana. La ubiquitina es como que se recicla. Decimos que se recicla porque sale y puede ubiquitinar a otro tipo de proteínas. No lo degrada el proteosoma. No, al menos hasta que no esté viejita, ¿no? Ahora continuamos. Vamos a decir que la degradación puede depender de varias causas, ¿no? Uno es la edad. Eso le vamos a decir tiempo de vida media. Acá tenemos estos residuos que favorecen una ubiquitinización rápida si se encuentran cercanos al extremo N-terminal. Y estos otros dos residuos no favorecen, ¿no? Puede ser que estén presentes, pero no, se han asociado. ¿Qué también tenemos secuencias que favorecen esto de acá? Si encontramos estas secuencias de la prolina, ácido glutámico, serina y treonina, normalmente estas secuencias como que no favorecerían. Y las ciclinas y cajas de destrucción, cuando tenemos ya no un aminoácido, sino tenemos una secuencia de aminoácidos, no un aminoácido particular, sino una secuencia, eso favorecería su destrucción. Ahora pasamos a una de las enzimas. Dijimos que para que se dé este proceso se necesitan 3 enzimas: E1, E2 y E3. Cada una tiene un nombre. La E1 se llama activadora de la ubiquitina, la E2 es la que la conjuga y la E3 es la más grande de todas y la que es más abundante también. Esta de acá es más abundante, se llama ubiquitina ligasa. Ahora, acá tenemos una representación de la ubiquitina. Podemos ver su estructura tridimensional y acá se resaltan algunas cosas para que puedan entender qué son estas flechas que vemos acá. ¿Alguien puede decirme qué representan estas flechas? Hojas beta. Las flechas siempre representan las hojas beta, ¿no? Es otra forma de representar. Las alfa hélices tendrían que ser como serpente ondulado o algo así, ¿no? Como un resorte podría ser, pero acá no vemos, ¿no? Acá lo que vemos es esto de acá. ¿Qué representa esto de acá? Estas cintas que vemos que están conectando hojas beta, ¿qué podrían representar? Es otra de las estructuras. Tienen 3 opciones. Pueden decirme que es alfa hélice, pueden decirme que es una hoja beta, pueden decirme que es la tercera estructura secundaria, que se denomina giros beta. Giros beta. Entonces, estos lazos que ven que conectan se llaman giros beta. Por ahí vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que más está identificando acá? Vemos acá LIS 48. ¿LIS qué es? Lisina. ¿Y 48 qué es?
la posición, ¿no?, de la cadena por el. Ya sabemos que las cadenas empiezan por el extremo N terminal, ¿no?, y terminan en el extremo carboxilo. Ahora, ¿por qué se resalta este aminoácido, ¿no? Porque cuando vamos a hablar del proceso de ubiquitinización, se da normalmente por esta posición, ¿no?, por la lisina 48. Cuando se comienza a añadir una ubiquitina con otra ubiquitina por esta posición, esta es la señalización para que se una al proteosoma y se pueda degradar. ¿Es el único aminoácido al cual se puede unir? No. Se puede unir a varios puntos, ¿no? Pero el residuo 48 es el clásico para degradación. Se puede unir a otros aminoácidos, pero el clásico es el 48. Por ejemplo, luego vamos a ver que si se une a otro, me indica que la proteína tendrá otro destino. Eso quiere decir que no siempre, en el 100% de los casos, una proteína que está poliubiquitinada quiere decir que se va a degradar. Solo se va a degradar el clásico por este aminoácido. Puede existir otros que me va a decir que su destino de la proteína no es degradarse, sino es que se dirija a ciertos compartimientos de la célula, ¿no? Por ejemplo, a ciertas organelas, digamos, que se dirija a la membrana, que se dirija al retículo endoplasmático, que se dirija a un lisosoma. Y ese destino, ¿cómo se sabe? De acuerdo al tipo de residuo que se están uniendo, ¿no? Pero para 48 sí quiere decir que se va a degradar. Ahora comenzamos con esto. Acá tenemos la ubiquitina, vemos que tiene acá un extremo carboxilo. Esto va a consumir ATP y de esta manera se inicia el proceso de activación. Se activa, luego se perdió el oxígeno, se unió a la AMP y luego de acá, se une a la primera enzima, la enzima activadora. ¿Qué quiere decir? Normalmente digamos que la ubiquitina está en el citoplasma y consumiendo energía se activa. ¿Qué quiere decir que se activa? Que va a formar un enlace hay un aminoácido. Sabemos que esto de acá es una proteína, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de aminoácido podrá ser este de acá? Está unido por azufre. Solo existe uno, no existen dos que tenga reactividad. La cisteína, ¿no? Solo la cisteína es la que tiene reactividad. Y esto de acá, y este grupo este carbonilo con este azufre tiene un nombre, se llama enlace tioéster. Si se revisan química, no sé, química general, lo que hayan visto, van a ver que este tipo de enlace se llama tioéster. Entonces se forma un enlace tioéster entre la enzima activadora con la ubiquitina. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso tenemos que ya está activado, ¿no? Ahora se tiene que conjugar con la enzima número 2. ¿Cómo se llama? Enzima conjugadora de la ubiquitina. Esta enzima número 2 lo que va a hacer es transferir esta ubiquitina que está unida a la enzima activadora a la enzima conjugadora. La ubiquitina entonces es transferida por el mismo enlace tioéster. Y en su paso 3 ya va a actuar la enzima ubiquitin ligasa, que es la más abundante de los tres componentes. Esta de acá es mucho más grande. ¿Qué es lo que ocurre? Acá va a tener un sitio para ubicar a la enzima 2 o la ubiquitina, y acá se va a unir la proteína target, ¿no? O la proteína diana, la que va a ser degradada. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, esto se acerca, la enzima 2 se va a salir, va a dejar a la ubiquitina, y la ubiquitina va a formar con el extremo amino terminal de la proteína un enlace covalente. Y de esa manera, entonces, inicia a crecer la ubiquitinización. Esta es la primera ubiquitina que se une. La segunda que se unirá será entonces en la lisina 48, si es que se va a degradar. Si es que se degrada, ya comienzan a unirse. Y también la longitud de la cadena de ubiquitina también indica el destino. Si es de 4 ubiquitinas o más, quiere decir que se va a degradar, ¿no? Si es de 3 o menos, no quiere decir que no se va a degradar. Ahora vamos a ver un video donde se explica también. Es un video en inglés. Ubiquitin is a very small protein that acts as a little flag
acts as a little flag in cell signaling. Like phosphorylation, ubiquitination is a change of a particular amino acid in the target protein that allows that protein to change its function, go to a new location, or form new protein-protein interactions. But when phosphorylation happens with serine 3 tyrosine residues, ubiquitin is attached to specific lysine residues in the target protein. When only one ubiquitin is added, the protein is monoubiquitinated. But ubiquitin itself has several lysine residues as well, so you can form a daisy chain of ubiquitin. This is called polyubiquitination. The way in which that polyubiquitin chain is attached determines what happens to the target protein. For instance, the chain linked on ubiquitin's lysine 48 sends the protein to be destroyed by the proteasome. And if you link the chain on ubiquitin's lysine 63, the target goes to the endosome for sorting. To attach ubiquitin to a target protein, you need 3 enzymes. E1 is an activating enzyme that grabs a spare ubiquitin floating around. It then transfers the ubiquitin to a conjugating E2 enzyme. And you then need a ligating E3 enzyme that grabs both the target protein and the ubiquitin back on E2. Pulls them close enough together so that the ubiquitin can be transferred across to the target. And if you want to form a chain, this whole process is repeated again and again until the protein has a long enough ubiquitin chain to be recognized by the proteasome and degraded. Thanks for watching, and if you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe. Ahí representa la representación de cómo han hecho la ubiquitina y luego lo ponen en más pequeño, ¿no? Dicen que es una modificación post-traduccional. La ubiquitina es un proceso. Acá tenemos que hay diferentes residuos a los cuales se puede unir la ubiquitina, serina, treonina, tirosina, y el último era lisina. Ahora explican cómo esto representa la proteína que quieren ubiquitinar y esto sería la ubiquitina. Esta está monoubiquitinada, quiere decir que solo tiene una ubiquitina. En cambio esta de acá tiene más, pero está poliubiquitinada, tiene más de una ubiquitina. Entonces estas ubiquitinas tienen la propiedad de formar cadenas, ¿no? Una al costado de otra, y se pueden hacer así largas, ¿no? Ese es el proceso de poliubiquitinización. Ahí vemos que el K48 ahí depende del destino. El destino de la proteína que se va a ubiquitinar depende de qué aminoácido se va a unir la ubiquitina. Si se une en K es lisina. Si se une en la lisina 48, su destino final va a ser la degradación proteosomal. Ese es lo que va a ocurrir si se une en esa posición. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si se une en la lisina, pero en la posición 63? Tiene otro destino, ¿no? Va a ir hacia el endosoma, ¿no? El endosoma es como una vesícula que no va a ser degradado, no tiene otro destino, no puede ser transporte al exterior, ¿no? Al exterior de la célula, ¿no? O transporte a otra región, pero no quiere decir que se va a degradar. Sí, entonces si se une a esta lisina 48 me está diciendo que tiene un destino, pero si se une a otro diferente tipo de residuo va a tener otro destino, ¿no? Por ejemplo el sistema endosomal, ¿no? Que es transporte de vesículas dentro de la célula. Y luego explican paso por paso qué es cada una de estas enzimas, ¿no? La enzima E1, la enzima E2, la enzima E3, cómo hay transferencia de la ubiquitina de una a otra, hasta que finalmente llegan a la E3. Y cuando llegan a la E3 ya es encargada de alargar la cadena. Va alargando la cadena. Una ubiquitina, 2 ubiquitinas, 3 ubiquitinas, y así va a crecer el número de ubiquitinas o de ubiquitinización. Entonces la ubiquitina es muy importante en bioquímica porque me indica cómo reutilizar proteínas que por alguna razón ya no son funcionales, ¿no? Han perdido su estructura terciaria funcional, su conformación nativa,
y son ubiquitinadas para que, al no ser funcionales, poder romper los enlaces peptídicos, formar nuevos aminoácidos, y eso me sirva de sustrato para formar nuevas proteínas, ¿no? Y estas de acá sí van a ser funcionales, porque son como recién sintetizadas y son nuevas. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay deficiencia de E3? De las tres proteínas que vimos, la E1, E2 y E3, la E3 es la más abundante de las tres. ¿Y qué ocurre cuando hay una deficiencia, no? Eso normalmente es una pregunta clásica, ¿no? Siempre les preguntan de algún metabolito o de alguna enzima, ¿qué ocurriría si hubiese una deficiencia? Y ustedes ya tendrían que más o menos intuir la respuesta, ¿no? Si es que entendieron el concepto general. Pero vamos a ver, ¿qué ocurre si hay una deficiencia? Acá dice deficiencia de E3, esta es la ligasa, la enzima ligasa, acá dice las proteínas que no se descomponen debido a un E3 defectuoso, ¿no? Entonces se acumulan. Es decir, las proteínas normalmente tienen un tiempo de vida. ¿Qué pasa si la E3 hay poco o no hay suficiente? Entonces, al no haber suficiente E3, esto me ayudaba a que se puedan degradar, ¿no? Pero si no hay suficiente, se acumulan. Y si se acumulan, ¿a qué me llevan? Por ejemplo, a agregación de proteínas. Agregación quiere decir que se vuelven precipitados insolubles o inclusiones citoplasmáticas dentro de las proteínas. Un ejemplo, el Parkinson, ¿no? Un ejemplo del Parkinson. Ahora, ¿qué ocurriría si hubiese un aumento? Si hubiese un aumento, digamos, del valor normal por encima de ese límite superior, entonces habría una renovación descontrolada. También ocurre algo negativo, ¿no? Por ejemplo, acá ponen el virus del papiloma humano. ¿Qué hace este virus? Este virus del papiloma humano sintetiza una proteína que es similar a la E3, tiene propiedades similares, y lo que hace es aumentar la degradación, ¿no? ¿Y eso a qué afecta a la célula? Que si se aumenta la degradación, normalmente acá hay, la célula tiene un proceso de ciclo de vida, ¿no? Que se llama ciclo celular, en que se divide por mitosis, se forman nuevas células, pero al haber un exceso se van a degradar estos controladores, estos que controlan el ciclo celular, y entonces al no haber un control restrictivo, la célula comienza a multiplicarse de manera indeterminada, ¿no? Y esto me lleva a un proceso de cáncer. ¿Por qué? Porque las enzimas controladoras, como la P53, son degradadas, entonces ya no hay control del ciclo celular. Entonces también es negativo, también es negativo. Ahora vamos a explicar al proteosoma, ¿no? Sabemos que estas proteínas cuando cumplen cierta vida se ubiquitinan para diferentes razones. Normalmente asociamos la ubiquitina con un proceso de degradación por el sistema proteosomal. Pero recordar que también no es el único destino, ¿no? También puede ser que vaya al sistema endosomal, ¿no? Para transporte dentro de vesículas de una región de la célula a otra región de la célula. Pero ahora vamos a hablar de esta parte degradativa. El proteosoma siempre es degradativo. Ahora, ¿qué es el sistema proteosomal? El sistema proteosomal es exactamente lo que estamos viendo acá. Acá vemos su estructura, ¿no? Tiene un núcleo y tiene dos capitas. Dos capitas son como, no sé, la tapa de su bebedero. Eso es una tapa, ¿no? Y el núcleo es como un barril. Qué curioso, ¿no? ¿Están tomando fotos? Están pegando. El sistema proteosomal se denomina sistema proteosomal 26S. Este 26S está conformado entonces por estas, vamos a decir que tiene tres partes, vamos a decir que tiene dos capas, dos tapas, y una parte catalítica. Ahora, ¿dónde se encuentra el sitio catalítico? Porque esto es como una enzima, ¿no? El sitio catalítico se encuentra acá, en este barril, en la parte media, en la parte 20S. Y el protosoma es un complejo de dos componentes, ¿no? La subunidad catalítica, que es la amarilla, es la que se construye de 14 copias. Vamos a verlo mejor en la siguiente diapositiva, la forma. Esta es exactamente la forma. Tiene entonces una parte, cuatro anillos vamos a decir que tiene. Un anillo en superficial de subunidades alfa. ¿Cuántas subunidades hay? ¿Las pueden contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Entonces, esta parte del anillo superficial de la subunidad 20S tiene 7 subunidades alfa y lo mismo va a tener abajo, es simétrico, 7 subunidades alfa. Y la parte catalítica en azul también tiene doble anillo de 7 subunidades beta cada una. Entonces, cada subunidad es, digamos, una cadena polipeptídica, ¿no? Y esto sería una estructura cuaternaria, porque tiene más de una subunidad, ¿no? Esta es una estructura cuaternaria. Ahora, ¿dónde se encuentra la parte catalítica? Es decir, la que ejerce esa función de degradar, ¿no? Romper los enlaces peptídicos. Se encuentra en el extremo N-terminal, específicamente en la treonina del extremo N-terminal. Esta treonina tiene un carácter nucleofílico. Y entonces esto quiere decir que es muy reactivo. Quiere decir que como es muy reactivo va a romper los enlaces peptídicos cuando las proteínas van a entrar por esto. Por acá en el centro del anillo se va a formar como un túnel y por ese túnel la proteína que va a ser degradada o que ha sido poliubiquitinada va a pasar a través del túnel hasta que llegue a esta parte y acá va a actuar entonces la treonina y va a degradar, va a romper los enlaces peptídicos y se van a formar péptidos, ¿no? Digamos, entra proteína y el producto van a ser péptidos, ¿no? Péptidos. Se degradó completamente. ¿Cómo ocurre esto de acá? Tenemos una proteína que ya está marcada, ¿no? Cada U representa una ubiquitina. Esto es una cadena larga, ¿no? Es más de 4 ubiquitinas. Si tiene más de 4 ubiquitinas, quiere decir que está destinada a que vaya al sistema proteosomal. Acá en esta parte del sistema no se están mostrando las tapas, ¿no? Solo se está mostrando la parte del cilindro central, la parte catalítica. Pero vimos en la anterior figura que tenían una capa 19S y otra abajo. La subunidad 19S se une específicamente a la cadena de ubiquitina. Esta es la función. Esta de acá no tiene una función catalítica, sino tiene una función de que va a preparar a la proteína, porque hay que recordar que esta ubiquitina se tiene que reciclar, ¿no? Y si se va a reciclar, quiere decir que no va a entrar por el anillo, sino quiere decir que la capa lo va a separar para que pueda ser reutilizada, lo que garantiza que solo las proteínas se degraden, ¿no? Y no la ubiquitina. La ubiquitina no se degrada, esta queda libre para seguir siendo utilizada. Entonces, estas moléculas de ubiquitina quedan intactas. Y vemos que el producto acá hay una proteína que va a entra por este anillo, por este pequeño poro que va a formar este barril, y van a salir pequeños fragmentos, ¿no? Y luego esto por proteólisis, por otro tipo de enzimas, ya se forman los aminoácidos, que ya van a diferentes destinos, ¿no? Van a ir a diferentes destinos. Pero lo importante de acá es que la ubiquitina no pasa por el anillo, sino queda la subunidad 19S, lo separa. Por ejemplo, acá vemos que está unido, ¿no? Pero antes de que entre el anillo lo va a separar y solo va a pasar la proteína y van a quedar péptidos pequeños. Este es el resultado del sistema proteosomal o del proteosoma. Ahora vamos a ver un video de qué es lo que ocurre con el proteosoma. Este sería nuestro proteosoma. Como ven, acá hay un barril en verde, ¿no? Esta es la parte catalítica, ¿no? Y acá está la capa, ¿no? ¿Y esto qué sería? Esto sería la proteína diana, ¿no? La que queremos degradar. The proteasome. Sale un pequeño fragmento, ¿no? Entra una proteína, sale el fragmento. The proteasome is a protein recycling machine, breaking down old or damaged proteins for cell maintenance. This enzyme complex cleaves proteins into short stretches of amino acids called peptides. The peptides can be repurposed for new protein synthesis by the cell. The proteasome is also responsible for recycling proteins from bacteria and viruses. This generates peptides essential for detecting infection and developing the body's immune response. The proteasome is a molecular machine. It contains receptors that recognize proteins tagged for recycling, and a motor which unravels the protein and threads it through to the proteasome core. The motor has 6 subunits that work together and will mechanically pull the protein through a central channel, preparing it for the proteasome core.
The proteasome core contains a chamber that cuts the protein into peptides. 6 cutting enzymes, known as proteases, line the chamber. Receptors in the proteasome recognize ubiquitin tags, marking proteins for recycling. The protein is guided into the motor, tethered by the ubiquitin receptors. An enzyme in the proteasome removes the ubiquitin tag, preparing the protein for unraveling. Ahora se tiene que desarrollar, como ven. The proteasome motor unfolds the protein, delivering an amino acid strand to the core for cutting. The motor subunits extend into the channel and directly engage the protein strand. Motor residues form a staircase around the strand and mechanically unravel the protein towards the proteasome core. The proteases within the proteasome core cut the protein strand into peptides of varying length, typically ranging from 2 to 25 amino acids. The peptides are released, and the reclaimed amino acids will contribute to new protein synthesis, completing the proteasome's central role in cellular maintenance and protein recycling. Entonces, vamos a ver algunas partes del video. Ya. En amarillo está la proteína que se tiene que degradar, está poliuretinada. Acá se encuentra la capa, ¿no? El 19S. Y acá se encuentra el barril, el 20S. ¿Esto de acá para qué sirve? Para quitarle la uretina antes de que entre, ¿no? Y luego de acá, además de eso, tiene la parte que va a empujar, ¿no? La parte motora. Entonces la parte motora lo que va a hacer es desarrollar esta proteína que tiene una estructura globular mayormente, o al menos no es lineal. Necesitamos que por acá pase un hilo, como si fuese la estructura primaria. Y debido al tamaño, ¿no? Y acá se encuentra dentro del barril los componentes catalíticos, ¿no? Los componentes catalíticos, me refiero a esa tronina nucleofílica, ¿no? Cuando esto de acá comienza a desarrollarse por la parte motora, va a empujar esta cadena lineal y luego eso se tiene que fragmentar, es decir, romper los enlaces peptídicos. Para eso tiene sitios catalíticos que acá se representaban, ¿no? Con algo que brilla. Esto que está brillando es la reacción bioquímica, ¿no? Del ataque nucleofílico de la tronina a los enlaces peptídicos para romperlo en fragmentos más pequeños. Entonces la cadena va pasando y al final solo se obtienen péptidos pequeños de longitud variable. Eso es lo que realiza este sistema proteosomal, este complejo. Ahora, avanzando con la degradación de las proteínas, ya vimos la degradación exógena, que es por enzimas como la pepsina, tripsina, quimiotripsina, y la parte de la degradación endógena, ¿no? Por el sistema proteosomal, por el proteosoma. Pero ahora, ¿qué ocurre con estos aminoácidos? Al final, sea por digestión o sea por degradación, el producto final van a ser los aminoácidos. Estos de acá no se almacenan, no se almacenan en forma de aminoácidos, sino se dirigen a diferentes destinos. Por ejemplo, se puede dirigirse a la biosíntesis de nuevas proteínas de aminoácidos no esenciales. Por definición, los aminoácidos no esenciales son aquellos que yo puedo fabricar, no vienen de la dieta, y otros también pueden ir a componentes no proteicos que también son nitrogenados, por ejemplo los nucleótidos,
como las purinas y las pirimidinas. Estos son componentes del ADN, ¿no? ¿Estos de dónde vienen? Pueden venir de los aminoácidos, ¿no? Y otros componentes, ¿no? Como porfirinas y ácidos biliares. Y por la parte de la degradación, ¿qué ocurre si no voy a utilizarlo para hacer síntesis, ¿no? Sino para degradación? Quiere decir que lo voy a eliminar. Para eso existen dos reacciones muy importantes. Una es la transaminación y la otra es desaminación. Normalmente de los dos, el preferente es el primero, ¿no? Primero ocurre una transaminación. ¿Qué quiere decir la transaminación? Sabemos que los aminoácidos tienen dos grupos funcionales. Todos los aminoácidos tienen dos grupos funcionales. Uno es el grupo amino y el otro es el grupo carboxilo. El grupo amino, justo por acá va, ¿no? Aminación y aminación. Ambos tienen que ver con reacciones que involucran al grupo amino. Y de los dos he dicho que el que más prefiere el cuerpo es la transaminación. ¿Qué quiere decir? Transferencia del grupo amino. Va a pasar de un aminoácido a otra molécula. Le va a transferir el grupo amino. Y acá tenemos ejemplos. Si tenemos piruvato y oxalacetato, a estos de acá, les puedo transferir el grupo amino de los aminoácidos para formar otras moléculas, ¿no? Si le transfiero el grupo amino al piruvato o al oxalacetato, se le van a formar moléculas como alfa-cetoácidos, y estos se pueden utilizar en otras rutas, ¿no? En otras rutas bioquímicas, por ejemplo en la glucólisis, si puedo producir glucosa, o puedo producir cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, capaz, un aumento de degradación de aminoácidos me puede llevar también a un aumento de cuerpos cetónicos, ¿no? O un aumento de degradación de aminoácidos me podría llevar hasta capaz tener más energía, ¿no? Porque producto de la glucólisis o la degradación de la glucosa se obtiene energía, ¿no? Y todo esto de acá viene de productos de transaminación. ¿Qué quiere decir transaminación? Como transferencia del grupo amino, le quito el grupo amino por una enzima transaminasa, le quito el grupo amino y se lo transfiero a otro. Por ejemplo, le puedo transferir ese grupo amino al piruvato, lo puedo transferir al oxalacetato y formo metabolitos intermedios, ¿no? Para otras rutas bioquímicas, como el ciclo de Krebs, ¿no? O la glucólisis. Pero también existe este otro proceso que se llama desaminación. En este proceso de desaminación no se da en todas las células, solo ciertas células pueden realizar la desaminación y mayormente ocurre en el hígado, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la desaminación? Ya no lo voy a transferir hacia otra molécula, sino le quito el grupo amino y lo dejo libre. Ese grupo amino libre va a formar el amoníaco, que es una molécula muy tóxica. Y esta molécula, como es muy tóxica, por eso este proceso de desaminación normalmente se produce en el hígado. El hígado es el que tiene las enzimas y la capacidad para que pueda balancear esta alta toxicidad del amoníaco y transformarlo en urea. Y esto ya se puede excretar en el riñón, ¿no? Por medio de la filtración en los riñones. Esos son los dos destinos que pueden ir. Ahora vamos a pasar a la parte de de los otros aminoácidos. Acá tenemos los derivados de aminoácidos. ¿Qué ocurre cuando tenemos aminoácidos, ¿no? Estos ya pueden venir de diferentes rutas. Y tenemos estos derivados de aminoácidos. Acá tenemos diferentes tipos de aminoácidos y diferentes rutas. Por ejemplo, uno de los más importantes es el glutamato, porque van a ver que varias de las rutas de degradación siempre involucran glutamato o glutamina, ¿no? Por ejemplo, el glutamato sirve como precursor o es un sustrato para obtener finalmente GABA. ¿Qué es GABA? Un neurotransmisor, ¿no? El glutamato también puede funcionar como neurotransmisor, pero si se encuentra en altas concentraciones podría ser tóxico y por eso el cuerpo utiliza la vitamina B6 para producir este neurotransmisor GABA, que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿no? Que actúa en el cerebro. ¿Qué puede ocurrir con la arginina? La arginina tiene también varias rutas, pero principalmente hay que eliminarlo, ¿no? El relleno de forma de cartina y de urea. Acá también hay esta opción de este péptido. Este péptido se conoce como glutatión y se forma en el hígado. ¿Para qué sirve este péptido? Que se forma a partir de glutamato, glicina y cisteína, ¿no? Tiene 3 aminoácidos. Este de acá es muy importante porque interviene en funciones de
detoxificación del hígado, ¿no? Funciona como un antioxidante. Y acá tenemos otras que son la glutamina y el aspartato, ¿no? Estas de acá también son importantes para eliminar el exceso de nitrógeno, porque si tenemos exceso de nitrógeno podría llevarnos a demasiado amonio, ¿no? Y por eso también utilizamos los aminoácidos, no lo almacenamos, sino lo transformamos en otro. Por ejemplo, para producir bases nitrogenadas, ¿no? Los nucleótidos que forman el ADN, el grupo de las purinas y el grupo de las pirimidina. Y acá tenemos otros, a ver cuál podríamos sacar. Estos dos, este es muy importante también, la fenilalanina. La fenilalanina es uno de los aminoácidos muy importantes, ya que, como ven, varias moléculas esenciales, como por ejemplo las hormonas tiroideas, dependen de este aminoácido. Este es el sustrato para formar tirosina. De tirosina podemos formar varias, por ejemplo, podemos formar estos neurotransmisores también, como la dopamina, la norepinefrina y la epinefrina, que todos derivan de tirosina. Pero también la tirosina también sirve de sustrato para formar hormonas tiroideas, ¿no? Como la T3 y T4, ¿no? Entonces, estos de acá tienen que aprender la importancia de la fenilalanina, que es muy importante. Luego el triptófano es otro aminoácido aromático, que por ejemplo del triptófano puedo producir la vitamina niacina, ¿no? Niacina, la OD3. ¿Y esto para qué me sirve la niacina? Para producir estos moléculas intermedias conocidas como NAD y NADPH, ¿no? Que actúan en la mitocondria, y luego para producir energía. O también puede servirme como un neurotransmisor para fabricar serotonina. Entonces tienen que asociar el triptófano con la serotonina, o puede también ser el triptófano por medio de la niacina para producir NAD o NADP y producir energía. Y la glutamina y el aspartato para producir las bases nitrogenadas. Esto de acá, glutamato y glicina, para producir este tripéptido antioxidante. Y la arginina para producir la urea, creatinina, productos de desecho, ¿no? De la orina. Ahora, ¿qué ocurre cuando no lo reutilizamos, ¿no? No utilizamos estos como sustratos? O sea, ¿qué ocurre acá, por ejemplo, con el amonio? Ya hemos dicho que se da por proceso de desaminación, en que el grupo amino de los aminoácidos queda libre, y cuando queda libre entra el ciclo de la urea para ser eliminado por la orina. ¿Y qué ocurre con los procesos cuando quedan si tengo el amonio libre, va a quedar los esqueletos carbonados? Los esqueletos carbonados se pueden utilizar para diferentes rutas, ¿no? Por ejemplo, se pueden utilizar para la síntesis de ácidos grasos, para la gluconeogénesis, para la cetogénesis, para el ciclo de Krebs y para síntesis como el colesterol, ¿no? Entonces, las aplicaciones de los esqueletos carbonados de los aminoácidos también sirven para diferentes rutas. Este es por la desaminación. Por la desaminación, como tengo un aminoácido, si le quitas el grupo amino, ¿qué te quedaría? Un esqueleto. Es lo que queda del aminoácido. Si este es el grupo amino, lo que te queda es el esqueleto de carbonato. Esto es por desaminación. Por transaminación lo vemos en la siguiente diapositiva. Ahora vamos con catabolismo de aminoácidos. Acá hablamos de la transaminación. Ahora vamos a hablar de los dos. El más preferido era la transaminación, que era transferir un grupo amino de un aminoácido, por ejemplo, estos son ejemplos de aminoácidos, a estos de acá, que son alfa-cetoácidos. ¿Qué es lo que ocurre? Acá hay dos enzimas muy importantes conocidas como transaminasas. Tenemos a la aspartato transaminasa y tenemos a la alanina transaminasa. Este grupo amino yo lo puedo transferir a este alfa-cetoglutarato, y como producto me quedaría este oxalacetato y este glutamato, y esto lo puedo utilizar como un metabolito intermediario para otras vías. La otra enzima es la alanina transaminasa. Le voy a transferir el grupo amino, y me va a quedar de la alanina al alfa-cetoglutarato, me va a quedar piruvato y glutamato. Digamos, me queda glutamato. Luego el glutamato tiene que metabolizarse, pero vemos que se forman en ambos estos dos productos, piruvato y oxalacetato. Y eso me sirve para metabolitos, ¿no? Como por ejemplo para el ciclo de Krebs y producir energía.
¿Y qué ocurre con el glutamato? El glutamato también resulta una molécula tóxica, así que no puede quedar ahí. El glutamato beta en la siguiente reacción se conoce como desaminación. Acá tengo el glutamato. ¿Por qué enzima? Por la glutamato deshidrogenasa. Esta glutamato deshidrogenasa, acá tenemos el grupo amino del glutamato. Lo que va a hacer es perder el grupo amino y va a quedar el esqueleto carbonado. Entonces, acá tenemos el grupo amino, pero en forma de amoníaco. Y acá tenemos el esqueleto carbonado, que se conoce como alfa-cetoglutarato. Y justo este de acá es el mismo que actúa acá, ¿no? Entonces este de acá luego se puede reciclar para seguir actuando, y esto de acá se elimina por el ciclo Lauria en la orina, ¿no? Y de esa manera se cierra el ciclo, utilizando enzimas transaminasas como la aspartato transaminasa o como la alanina transaminasa, ¿no? De esa manera se cierra el ciclo, ¿no? Nunca se acumulan aminoácidos, siempre se obtienen metabolitos intermedios, y el exceso de aminoácidos en forma de glutamato se va a eliminar por desaminación, produciendo amoníaco en el ciclo de Lauria, ¿no? Y los compuestos alfa-cetoácidos se reciclan para continuar los procesos de transaminación. Acá vamos a resaltar esas dos enzimas que hemos hablado, esas dos transaminasas, hay que hablar un poco de ellas. Tenemos la aspartato transaminasa y la alanina transaminasa, pero acá tenemos su estructura química, ¿no? Para que vean qué es lo que ocurre. Tienen acá el aspartato. Esta reacción es reversible. Esta doble flecha de acá quiere decir que se puede dar en este sentido o en este sentido, ¿no? Así como la alanina se transfiere el grupo amino al alfa-cetoglutarato, también acá el glutamato puede transferirle el piruvato y formar este tipo de producto. Depende de lo que necesito más, depende del requerimiento metabólico. Estas enzimas transaminasas ejercen reacciones reversibles, por eso acá también ven una doble flecha, ¿no? Esta doble flecha me indica que es una reacción reversible. Esta enzima puede sintetizar para un lado dependiendo de otro, dependiendo de lo que hay deficiencia, ¿no? Por ejemplo, si hubiese deficiencia de oxalacetato, entonces me conviene que la reacción enzimática vaya en este sentido, ¿no? A producir más oxalacetato para, de manera compensatoria, tener niveles adecuados, ¿no? Pero, por ejemplo, si hubiese deficiencia de aspartato, entonces la reacción enzimática tendría que ir en ese sentido, a sintetizar más aspartato, ¿no? Y necesitaría más de esto de acá. Y acá lo que estamos viendo es el grupo amino, ¿no? Como ven, el grupo amino al inicio está en el aspartato, pero cuando vemos acá ya no está el grupo amino, ¿no? Acá esta molécula perdió su grupo amino. Ahora, ¿dónde se encuentra en el grupo amino? Como lo ha transferido, al inicio estamos en el aspartato y ahora está en el glutamato, ¿no? Y el esqueleto carbonado del glutamato es similar al oxalacetato, lo que le diferencia es que este de acá tiene un grupo amino. ¿De dónde vino? De esa transferencia, ¿no? Por eso se llama transaminasa, porque transfiere el grupo amino del aspartato, se lo dio a este de acá. Y al dárselo, entonces este adquirió un grupo amino, ¿no? Por eso se llama transaminasa, porque le transfiere, ¿no? Y como vimos anteriormente, se forma este producto, ¿no? Glutamato. Ácido glutámico es lo mismo que glutamato, por si acaso, no son moléculas diferentes. Entonces hay una transferencia de grupos aminos. Ahora vamos a la eliminación del grupo amino. Ahora vamos a ver que en la eliminación del grupo amino hay componentes de transaminación. ¿Qué es la transaminación? Es el proceso por el cual el aminoácido se convierte en un cetoácido. Habían dos cetoácidos, los dos cetoácidos que formaron acá es el alfa-cetoglutarato y ácidos, aquí está, este es lo mismo, alfa-cetoglutarato, es lo mismo. Entonces se va a formar este cetoácido y se libera el amoníaco que entra al ciclo de Lauria. ¿Y en qué consiste la transaminación?
es un paso secuencial, ¿no? Primero ocurre la transaminación y luego con ese glutamato se tiene que desaminar para producir amonio y el amonio se elimina por el ciclo de la urea. Ahora, ¿dónde ocurre la desaminación? ¿En qué parte de la célula? Ocurre en la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria tiene las enzimas necesarias. ¿Y en qué mitocondria específicamente? En la mitocondria del hígado. Porque es en la mitocondria del hígado es donde se produce el ciclo de la urea. Y la parte del catabolismo es de que los cetoácidos, de los aminoácidos, se forman intermediarios del ciclo de Krebs, ¿no? Y estos son esos intermediarios del ciclo de Krebs, como el piruvato o el oxalacetato, luego se pueden incorporar y entrar al ciclo y producir energía. La función del ciclo de Krebs es producir energía en forma de ATP o en forma de NADS o FAT, que luego entra en otro sistema, ¿no? De respiración oxidativa. De la respiración oxidativa luego lo vamos a tocar en otros temas, ¿no? Acá la conclusión que tenemos que sacar, que estos de acá forman metabolitos como el oxalacetato y van a entrar al ciclo de Krebs para producir energía. Pues sepan eso, por ahora es suficiente. Ahora vamos a ver algunas funciones, ya que ahora vamos a comenzar a explicar, ya avanzar un poco más. A comenzar a explicar qué es lo que ocurre con el ciclo de la urea, ir paso por paso, cómo se elimina en la orina la urea, cómo se forma, ¿no? Dónde ocurre y todos los procesos. Para explicar el ciclo de la urea vamos a tener que definir que esto no ocurre en cualquier órgano, no ocurre en el páncreas, no ocurre en el cerebro. Principalmente la urea se va a producir en el hígado. ¿En qué parte del hígado? En las células del hígado se denominan hepatocitos. Estos hepatocitos tienen, como cualquier célula, tiene una membrana plasmática y tiene diferentes organelas. Y vamos a comenzar por esta parte de acá. En esta parte vamos a definir el citoplasma del hepatocito y la mitocondria. Todo esto sale en la mitocondria. Recuerden que la mitocondria tiene una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna que forman las crestas mitocondriales. Pero dentro de las crestas mitocondriales, en la parte líquida de la mitocondria, se va a llamar matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es importante porque varias de las reacciones bioquímicas que vamos a estudiar dependen de ATP, dependen de energía. Y justo en la matriz mitocondrial es abundante en ATP. Y por eso acá se va a formar varias reacciones bioquímicas. Entonces el ciclo de la urea ocurre en dos componentes. Ocurre en la matriz mitocondrial y ocurre en el citoplasma del hepatocito. Se divide, ¿no? ¿Dónde inicia? En la matriz. Comenzamos por esta parte. Producto de la desaminación oxidativa se va a producir amonio. Este amonio exactamente no reacciona con el CO2, sino lo que va a reaccionar es con el ion bicarbonato. Este ion bicarbonato se va a unir al amonio y va a formar la primera molécula conocida como carbamoilfosfato. Esta es la primera molécula del ciclo de la urea. Entonces la primera reacción viene justo de este amonio. Este amonio, producto de la desaminación, reacciona con el ion bicarbonato, o no con el CO2, sino con el ion bicarbonato, por un producto de síntesis y se forma la carbamoilfosfato. Este carbamoilfosfato luego se va a unir a la ornitina para formar citrulina. Entonces ese sería el paso número 2. El paso número 2 sería la unión del carbamoilfosfato con la ornitina, otro metabolito. Se va a formar la citrulina y esta citrulina va a poder salir de la mitocondria, cruza la membrana de la mitocondria y al unirse con el aspartato por el tercer paso se va a formar el arginosuccinato. Luego este arginosuccinato libera una molécula de fumarato, forma la arginina y finalmente el último paso se produce la molécula de urea y ornitina, ¿no? Y la ornitina otra vez vuelve acá al ciclo de la urea. Y la urea es una molécula permeable a la membrana plasmática. Al ser permeable puede salir del hepatocito y se libera el torrente sanguíneo. Y esta urea en el torrente sanguíneo ya llega al riñón. Y el riñón ya puede concentrarse, ¿no? Concentrarse en la orina y ser excretado.
Ya, esta es la interrelación, ¿no? Todo esto es el parte del ciclo de la urea. Entonces, todo este ciclo representa toda esta serie de componentes o de secuencias de reacciones bioquímicas, una seguida de otra. Ahora vamos a ver la interrelación entre tres vías, como por ejemplo a partir del ciclo de la urea podemos producir metabolitos intermedios para llegar al ciclo de Krebs. Igualito, esto de acá también me puede dar metabolitos intermedios, es decir, hay comunicación entre ciclos. Y esta comunicación entre ciclos es importante también. Por ejemplo, a partir del carbamoilfosfato, yo podría producir arginosuccinato. El arginosuccinato es un metabolito del ciclo de la urea, y este arginosuccinato tiene conexión porque me va a producir un componente llamado succinato, que es parte del ciclo del Krebs o el ciclo de la urea, ¿no? Y de esa manera puede entrar en el ciclo para producir oxalacetato, ¿no? Y esto me sirve para hacer glucosa por medio de la gluconeogénesis, ¿no? Génesis quiere decir síntesis de glucosa. Síntesis de glucosa. Están comunicados las vías. Ahora, ¿cómo ocurre el transporte del amoníaco para la síntesis? Normalmente, para que diferentes tejidos van a tener aminoácidos que tienen que ser degradados, pero estos aminoácidos no pueden ser degradados y producir amonio en todos. Por ejemplo, en la mayoría de tejidos, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos esta reacción en que el amonio tiene que ser transportado al hígado de una forma segura, porque si el amonio llega al torrente sanguíneo, sería muy tóxico para el cuerpo humano y podría, sobre todo para el cerebro, que es el órgano más afectado por el amonio. Entonces el amonio, para no entrar al torrente sanguíneo, ¿qué es lo que ocurre dentro de la célula? Por medio de una reacción, esta enzima llamada glutamina sintetasa, se sintetiza glutamina. Pues el amonio se une con el glutamato y este amonio se le transfiere el glutamato, y la glutamina tiene dos grupos amino. Ahora tiene un grupo amino tenía del glutamato y su otro grupo amino tiene del amonio. Y esta molécula es mucho más menos tóxica y puede ser transportada en sangre. Es decir, la glutamina pasa al torrente sanguíneo y de esa manera es que llega al hígado. De esa manera llega al hígado. Esta es la forma segura de transportar los nitrógenos. No lo transportamos en forma de amonio, sino lo transportamos en forma de glutamina. ¿Cómo? Por medio de la glutamina sintetasa. De esa manera llegan. Luego que llegan al hígado, el hígado es donde ocurre el ciclo de la urea. Y tiene toda la capacidad, ¿no? Toda la energía, todo el ATP, tiene las mitocondrias, tiene todas las enzimas necesarias. Pero esta glutamina, para que inicie el ciclo de la urea inicia con el amonio, no inicia con la glutamina. Es decir, que hay que descomponer esta glutamina para que forme amonio. ¿Cómo? Por esta enzima glutaminasa. La glutamina pierde el amonio que había adquirido al inicio, solo es como un transportador, libera el glutamato y este amonio ya libre ya puede entrar al ciclo de la urea. Y este de acá ya puede entrar al ciclo de la urea. Y acá vemos otra fuente de cómo llegan aminoácidos. Mayormente llega en forma de glutamina, pero existen otras formas. La principal es la forma de glutamina. Esta es la principal, por eso acá vemos la mayoría de tejidos, ¿no? La mayoría de tejidos, que quiere decir que casi siempre se da así, pero por ejemplo el músculo tiene una particularidad. Tiene la particularidad de que la glutamina no es la única forma segura de transportarlo, sino también podemos transportarlo en forma de alanina. Esto ocurre cuando el piruvato, producto de la glucólisis, acá tenemos la glucosa, producto de la degradación de esto, este proceso se llama glucólisis, hay una serie de pasos que me dan piruvato. Y este piruvato, vemos acá que reacciona con el glutamato y me forma alanina, ¿no? Y la alanina puede pasar al torrente sanguíneo y llegar hasta el hígado y comenzar también el ciclo de la urea. Entonces, hay dos fuentes, ¿no? La fuente principal es de glutamina y la fuente secundaria, que ocurre mayormente en músculos, se da en forma de alanina. Y de esa forma transportamos el amoníaco o el amonio de las diferentes partes del cuerpo hasta el hígado. El
ciclo de la urea también se le conoce con el nombre de ciclo de ornitina. Es un proceso por el cual el amoníaco se transforma en urea, tiene lugar en el hepatocito, en dos partes, tanto en la matriz, el inicio del ciclo de la urea, y fuera en el citosol, es donde termina y donde se produce la urea finalmente. Inicia en la matriz y termina en el citosol. Entonces ocurren ambos compartimentos. Se acepta el nitrógeno en forma de aspartato y se integra en la molécula de urea, ¿no? Este es el paso final. ¿Qué características tiene la urea? La urea ¿por qué es tan importante? Estudiamos la urea porque es lo más abundante, constituye casi el 90% de los productos nitrogenados, es casi la mitad de los sólidos en orina, es permeable a las membranas, por eso una vez que se produce puede salir del hígado y pasar a los capilares sanguíneos para llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Y luego el torrente sanguíneo ya puede llegar a los riñones, donde los nefrones, las unidades funcionales del riñón, concentran hasta 50 veces lo que encuentren en el torrente sanguíneo y lo expulsan en manera de orina, ¿no? Filtrando el plasma sanguíneo. Este de acá representa la misma gráfica del ciclo de la urea, pero acá lo que está resaltando son las enzimas. Ya vimos los diferentes metabolitos que forman el ciclo de la urea. Inicia en la matriz mitocondrial y luego termina en el citosol, ¿no? Pero acá lo que me resalta es de que la enzima para cada uno de los pasos. Sabemos que el primer paso es la formación del amonio, producto de la glutamina, mayormente de la glutamina, y luego del adenino. Y este amonio reacciona con el bicarbonato por medio de esta enzima llamada carbamoil fosfato sintasa 1. Esta lo que va a hacer es sintetizar, es decir, unir ambas moléculas y va a formar una sola molécula llamada carbamoil fosfato. Luego este de acá va a reaccionar con la ornitina. ¿Por medio de qué enzima? De la enzima ornitina carbamoil transferasa. Por medio de esta enzima se une con la ornitina y me va a liberar la citrulina. Luego la citrulina ya puede salir de la matriz y reaccionar con el aspartato. ¿Por medio de qué enzima? Alquinosuccinato sintetasa. Entonces, como es una sintetasa, lo que va a hacer es fusionar ambos en una sola molécula, consumiendo una molécula de ATP. Entonces, esta alquinosuccinato sintetasa va a ser una molécula llamada alquinosuccinato, y luego esto de acá se va a descomponer por medio de una enzima alquinosuccinato liasa. Esta liasa lo que va a hacer es descomponer en dos moléculas. El fumarato sale del ciclo y continúa la arginina. Y esta arginina, finalmente, por medio de la enzima alginasa, es la que va a producir esta molécula de urea. Entonces, además de los pasos, hemos visto las enzimas para cada uno de partes del ciclo, ¿no? Y aquí está la parte del bicarbonato, ¿no? Esta es la parte que se formaba en el bicarbonato. Se forma el carbamoil fosfato, aquí está el carbamoil fosfato, este bicarbonato, primero va a formar este metabolito intermedio. Luego de este metabolito intermedio continuaría por acá, se le transfiere el grupo amino, se forma este ácido carbámico y luego va a formar el carbamoil fosfato, si lo vemos paso por paso. ¿Cómo se forma la citrulina? La citrulina se forma en la segunda reacción. La ornitina reacciona con el carbamoil fosfato que se había formado en el paso anterior por medio de la ornitina transcarbamilasa. Ese es el segundo paso. Ahora la citrulina va a reaccionar con este aminoácido. Tiene que haber una reacción de síntesis. Es decir, síntesis quiere decir unión de dos moléculas. Eso quiere decir síntesis. Por medio del alquinosuccinato sintasa, la citrulina se va a fusionar con aspartato, me va a dar este alquinosuccinato. Y el alquinosuccinato luego, por medio de esta enzima, alquinosuccinasa, se va a degradar en dos, en la arginina y el fumarato. El fumarato sale del ciclo, la arginina continúa, ¿no? Para dar la última reacción. La última reacción es la arginasa, degrada a la arginina y me va a dar la ornitina,
que continúa con el ciclo y este producto de excreción urea es lo que sale del ciclo, ¿no? La urea, como es permeable, va a salir de la membrana plasmática y entra al torrente sanguíneo. Ahora, ¿cuál es la relación entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, ¿no? Justo en este paso del actinosuccinato, del ciclo de la urea, se eliminó una molécula de fumarato. Y fumarato es un metabolito intermediario del ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido tricarboxílico, que se puede incorporar y luego formar oxalacetato, ¿no? Ahora vamos a la regulación del ciclo de la urea. ¿Qué ocurre cuando hay un aumento? ¿Cómo puedo decir que hay un aumento de urea en las personas? ¿Por qué razones podría haber un aumento de urea en las personas? Acá vemos que, por ejemplo, una ingesta de proteínas, un aumento de proteínas podría aumentar el nivel de urea. ¿Por qué otras razones? También si veo alguna de las enzimas que hemos visto que se ven afectadas, podría bloquear ciertas partes y también podría bloquear ciertos metabolitos. Por ejemplo, vemos que lo realiza la enzima carbamoil sintetasa 1. Esta enzima es activada alostéricamente, es decir, que no se inactiva en el sitio activo, sino en una posición diferente, generando un cambio de conformación nativo, ¿no? Por medio de esta enzima, ¿no? Que es la primera enzima. Luego el glutamato es un indicador de qué tanto catabolismo, es decir, qué tanta degradación de proteínas hay, ¿no? Entonces podría capaz cuantificar el nivel de glutamato de todos los aminoácidos. Como hemos visto, el glutamato es un metabolito intermedio de varias reacciones, ¿no? De las reacciones de transaminación se forma glutamato, ¿no? Luego, para transportar el nitrógeno por el torrente sanguíneo, también necesitamos glutamato para formar glutamina, ¿no? Entonces, el glutamato, por eso decimos que es sensible, porque varias reacciones lo tienen en común. Como varias reacciones lo tienen en común, entonces vamos a decir que es un indicador del catabolismo, o sea, de la degradación de las proteínas. Y recordarles que el glutamato aumenta por el catabolismo, ¿no? Por ejemplo, diferentes hormonas están relacionadas con el catabolismo también. Por ejemplo, cuando hablamos de condiciones de estrés, como por ejemplo el aumento de cortisol por alguna razón, o el aumento de hormonas tiroideas, por ejemplo la T3 y la T4 podrían llevarme a un aumento del catabolismo, ¿no? Entonces el catabolismo quiere decir un aumento de la tasa metabólica que yo voy a degradar las proteínas. Ahora, ¿yo cómo podría evaluar el aumento del catabolismo? Con un indicador clave, ¿no? El glutamato. El glutamato es un indicador clave de qué tanto catabolismo. Y esta es la gráfica del ciclo de la urea a manera de repaso. Ya saben que se forma en dos compartimentos. Esto ocurre principalmente en el hígado, ¿no? Y por eso en la práctica, cuando vimos la parte del ciclo de la urea, habíamos definido de que tiene que ocurrir en el hígado y por eso tiene que ser transportado, ¿no? Acá sí vemos que aparece el bicarbonato, ¿no? La parte inicial entonces del ciclo de la urea es bicarbonato con amonio. El amonio viene de la glutamina o viene de la alanina, ¿no? La glutamina o la alanina, la primera reacción es la de carbamoil fosfato. Ahora, para la siguiente reacción vamos a necesitar ornitina, ¿no? Ahora, la ornitina, ¿cómo ingresa acá? Porque la ornitina no se encuentra en la mitocondria, la ornitina se encuentra fuera, es decir, tiene que ingresar por un receptor. Es decir, acá en la membrana mitocondrial va a haber un receptor que va a transportar la ornitina del citosol adentro, ya que si no lo transporta por este receptor, entonces no se podría ocurrir la segunda reacción, ¿no? Con la ornitina transcarbonilasa. Vamos a ver un poco de la aplicación en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva tenemos todas las enzimas que forman parte del ciclo de la urea.
Y acá tenemos un síndrome que se conoce como síndrome de triple H. ¿Qué es el síndrome de triple H? Cada H va a venir de algo que se ha aumentado. Esta es una condición genética hereditaria. Es una condición genética hereditaria que está ligada al cromosoma X. Normalmente dentro del cuerpo tenemos 2 cromosomas o 2 alelos para cada gen. Pero, por ejemplo, los hombres son XY, ¿no? Los hombres son XY. ¿Qué quiere decir que los hombres son XY en cromosomas? Quiere decir que no tienen la doble copia, a diferencia de las mujeres. Las mujeres son XX. Y esto de acá está ligado al cromosoma X. Y vamos a ver luego la explicación de por qué eso es importante. En este síndrome que es hereditario, ligado al cromosoma X, la primera H viene de hiperornitemia. Quiere decir, hiper quiere decir aumento, viene de ornitina, ¿no? Y emia, concentración en sangre. Quiere decir que hay un aumento de concentración en sangre de ornitina. La segunda H viene de hiperamonemia. Igual, la terminación emia siempre es concentración en sangre, ¿no? Hiper quiere decir aumento y amone viene de amonio, ¿no? Quiere decir que en este síndrome, aparte de que hay elevada ornitina, va a haber elevada concentración de amonio. Y la última H viene de este metabolito. Ahora ya no viene de un hiper, ¿no? Ni de un hipo, va a venir de homo. Este de acá es un metabolito que se forman con la citrulina, pero de uria. Acá ya no es emia, ¿no? Uria, ¿qué quiere decir? Ya no es concentración en sangre. Uria es concentración en orina. ¿Qué quiere decir? Que este metabolito llamado homocitrulina aumenta y se excreta de manera de orina, ¿no? Y esto es lo que caracteriza el síndrome triple H. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en estas personas? Vamos a ver este medicamento. Este medicamento se llama Ravicti. ¿Qué es este medicamento? Este medicamento, bueno, ese es su nombre comercial, pero si quisiera saber qué es este compuesto. El medicamento, su compuesto es glicerol fenilbutirato. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estas personas? Estas personas tienen un aumento de amonio, ¿no? No pueden degradar, y se les está acumulando el amonio y se les está acumulando la ornitina. ¿Por qué? Tienen un problema en una enzima. Tienen un problema en esta enzima de acá. La ornitina sabemos que tiene que ser transportada a la matriz. Acá hay una enzima que es una translocasa que afecta el transporte de la ornitina dentro de la matriz. Al presentar una mutación en esta enzima transportadora llamada ornitina translocasa, la ornitina ya no puede entrar. Entonces, como ya no puede entrar, comienza a haber un aumento de metabolitos, ¿no? Un aumento, ya falta. Ahora, ¿qué es lo que hace este medicamento llamado Ravicti, cuyo componente es el glicerol fenilbutirato? Es darle aquel sustrato que le está faltando, ¿no? Esto es un medicamento de manera oral. En estas personas, como es hereditario, lo tienen desde muy pequeña edad, es decir, de recién nacidos. El síndrome de triple H es en recién nacidos. Este medicamento en forma oral luego se metaboliza, se obtiene este ácido fetilbutírico y finalmente la forma activa del medicamento se llama fenilacetato. Este es el nombre de la forma activa del medicamento. Este ion amonio luego puede reaccionar con el alfa-cetoglutarato, se produce glutamato, se produce glutamina, y la glutamina es la forma segura de eliminar amonio, ¿no? Ya que no pueden excretarlo el amoníaco en forma de la urea. ¿Por qué no pueden excretarlo en forma de urea? Porque ha habido una mutación en este transportador de ornitina. Entonces, como hay este bloqueo, la ornitina ya no puede entrar y ya no se produce la segunda reacción, ¿no? Y por lo tanto no se produce la última reacción tampoco. Ya no se produce urea. Ahora,
eso quiere decir que va a haber un aumento del amonio, ¿no? Y los diferentes metabolitos. Para eso, ya que no podemos excretar urea, la solución es darle fenilacetato. Este medicamento, fenilacetato, va a reaccionar con la glutamina que se encuentre dentro y va a formar este metabolito llamado fenilacetilglutamina. Y este metabolito es la forma de cómo estas personas que tienen esta condición genética van a eliminar el nitrógeno en la orina, ¿no? No lo eliminan en forma de urea, sino en forma de fenilacetilglutamina, ¿no? Es decir, la glutamina se une con este medicamento, fenilacetato, en su forma activa. En su forma inactiva se llama glicerol fenilbutirato, que se toma de manera oral. Y de esa manera pueden las personas excretarlos en la orina. Entonces ya, solo para una vez más, para repasar, este síndrome triple H, ¿por qué se debe que este aumento de ornitina y este aumento de amonio, ¿de dónde viene? Del problema en esta enzima, la OTC. Esta enzima no va a actuar porque tiene una mutación y por eso se comienza a aumentar estos metabolitos, ¿no? Y como no se puede producir entonces urea, se va a producir glutamina. Una manera de sustituirlo es producir glutamina, y esto va a reaccionar con el medicamento, se produce este metabolito y este de acá sí se puede eliminar. Igual lo que le recomiendan a las personas es que tengan una dieta baja en proteínas, ¿no? Porque igual no tiene cierta capacidad, no reemplaza completamente. Ahora vamos a ver un video sobre el ciclo de la orina. In this video we will talk about the urea cycle. A urea cycle is also known as the Krebs-Henseleit cycle. Before beginning the actual cycle, let's have an overview about what happened in the urea cycle. As some of you may know that the amino acid metabolism produces free ammonia. And this ammonia is toxic to the body and it cannot be excreted properly by the body. So the urea cycle is a biochemical pathway in the body which converts the free ammonia into urea. And the urea is comparatively non-toxic to ammonia and it can be easily excreted by the body in urine. And this conversion of ammonia into urea is known as the urea cycle. Part of the urea cycle takes place in the cytoplasm and part of it takes place in the mitochondria. Now let's suppose this part of the cell is the mitochondria and this part of the cell is the cytoplasm. The urea cycle actually begins inside the mitochondria. The combination of carbon dioxide and ammonium ions produces carbamyl phosphate. This reaction requires 2 ATP molecules and it also requires the enzyme carbamyl phosphate synthetase 1. Traten de practicarlo. Estructuras químicas y no los nombres, ¿no? Ornitina, por ejemplo, amonio con bicarbonato se forma carbamyl fosfato y luego se forma citrulina cuando se unen con ornitina. Así traten de repasar el papel hasta que se les pueda salir sin ver, ya se puedan dibujar todo para que puedan cerrar el ciclo de la urea. Y al final tendrían que terminar, ¿no? Que les liberen la molécula de urea y esto de acá ya es permeable a las membranas y sale en forma de urea y se concentra. A ver, ahora quiero su participación para explicar los procesos de degradación de los aminoácidos. ¿Qué procesos de degradación vimos? Clasifiquémoslos en dos, endógenos y exógenos. Ya, endógenos, lo que hemos visto hoy es endógeno, ¿no? En la clase pasada vimos exógenos, ¿no? Procesos de degradación. Los endógenos, ¿cuáles serían los que vimos hoy? Degradación de proteínas, ¿no? Degradación de proteínas. Ubictilización. No, degradación, no es degradación. La transaminación es un proceso de degradación de proteínas. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Proteosoma. El proteosoma, ¿no? El proteosoma es un sistema de degradación.
Quiere decir que... ¿Y en qué consiste el protosoma? El 19S. Ajá, la 19S hace que... Pero el sitio catalítico no está en el 19S. El sitio catalítico está en el 20S. ¿Cuál es el sitio activo? En el 20S, ¿qué aminoácido es importante? La treonina, ¿no? La treonina, exacto. Ya, a ver. ¿Cuál es la longitud mínima para decir que de ubiquitina que voy a decir para que vaya un proceso de degradación? 4 aminoácidos como mínimo, ¿no? Pueden ser 5, pero mínimo 4. Quiere decir que si es una secuencia 2 ubiquitinas, probablemente no se vaya, ¿no? ¿Qué ocurriría entonces si hay una ubiquitina, 2? ¿Cuál podría ser su destino probable si no es degradación? Endosomal. ¿Entienden qué es endosomal? ¿O sistema endosomal? ¿O un endosoma? ¿Qué definición tienen de endosoma? ¿Qué entienden por endosoma? Puede ser no entiendo lo que es un endosoma, también es posible. ¿Entienden lo que es un endosoma? Endosoma es como una vesícula dentro de la célula. Sirve para transportar. ¿Cómo transportar? Por ejemplo, si dentro de la célula, por ejemplo, lo produce en una función, lo envuelve en un endosoma, es como una membrana de lípidos y lo transporta hacia otra función, por ejemplo, a la membrana. Puede ser un canal iónico, un endosoma es como una vesícula, tiene una membrana lipídica y lo que hace es envuelve una proteína y lo transporta de una posición, por ejemplo de un ribosoma o de un retículo endoplasmático a otra posición celular, ¿no? Por ejemplo, lo puede transportar al aparato de Golgi, lo puede transportar a la membrana, ¿no? A la membrana plasmática también. Eso es un endosoma, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos de degradación? No los endógenos, sino los exógenos. ¿Cuáles son los procesos de degradación exógenos? Eso lo vimos en la clase pasada, no lo vimos hoy. Exógenos pueden ser. Esta vez les voy a ayudar, la otra vez no les voy a ayudar. Tienen que participar. Porque si tienes dudas, puedes resolver las hoy. Exógenos lo vimos con las enzimas digestivas, ¿no? ¿Qué enzima digestiva? ¿Ejemplos de enzima digestiva? Pepsina. ¿Otro ejemplo? Amilasas. ¿Elastasa? Sí. Elastasa puede ser la tripsina, la quimiotripsina. Esas provienen del páncreas, ¿no? Tripsina, quimiotripsina. Esas son enzimas degradativas. Y ya también vimos mecanismos, ¿no? Mecanismos degradativos. ¿Se acuerdan los mecanismos degradativos? Eran 4. Le voy a refrescar cuáles eran los 4, o alguien se los recuerda. Los mecanismos degradativos. Uno era covalente, otro ácido base, otro por aproximación y otro por iones metálicos, ¿no? Esos son los mecanismos degradativos, que lo vimos en la clase pasada. Lo voy a poner, acá lo tengo. Es esta misma presentación que no podemos terminar. Lo vimos en estrategias catalíticas, ¿no? Este es el de catálisis.
Estas eran las 4 estrategias catalíticas, por el cual las enzimas, tripsinas y las tripsinas pueden actuar, ¿no? Por ejemplo, es mediada por ion metálico, por aproximación, por un enlace covalente temporal y por catálisis ácido-base. Estas eran las 4 estrategias catalíticas de degradación exógenas. Ahora sí, la parte de degradación de proteínas. ¿Cuál era el proceso de qué ocurría con el destino de los aminoácidos? Ahora sí, ¿qué destino podrían tener los aminoácidos? Porque producto de la degradación de proteínas vamos a obtener aminoácidos. Y existen también ciertos destinos de los aminoácidos. ¿Qué destino podrían tener los aminoácidos? A ver, nombren más o menos 4, ¿no? Aprox pueden ser 4. Pasar lista ahorita para quién sabe. Alba Marchán, Valeria, Asensio Chumpitas, Ana Paula Bautista, Valentina Bermúdez, Ariana Antonella Calderón, Centenio Verde, Chinchayán, Choque Cóndor, Cisneros Puelles, Corilla Porras, Cuellar Pando, Cumben García, Carla Díaz, Estela Romero, Falcón Trujillo, Flores Santiago, Flores Santander, Flores Zulueta, Guamaní Rojas, Presente. Moraya Cisneros, Macedo Lozado, ¿tienen frecuencia? Martín Jauregui, Martello, Medina Tenio, Erika, Neira Chica, Ocaña Trinidad, Mollera Galindo, Milagros, Rincón Núñez, Risco Pacheco, Rodas Vargas, Rodríguez Arroyo, Presente. Patsy, Silva, Bengolea, Daisy, Cintaya Rojas, Torbisco Aguilar, Velázquez Chacón y Zapata Rivera. La sacaron una buena nota. También creo que se fue igual que sí.
Vamos a entonces a los... ¿Cuál es el destino de los aminoácidos? A ver. Valentina, ¿no? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino de los aminoácidos? Tiene varios destinos. Por ejemplo, un destino puede ser... Un destino de los aminoácidos es sintetizar nuevas proteínas. Otro cual podría ser. Aquí compuestos no proteicos. Síntesis de compuestos no proteicos. ¿Cuáles son compuestos no proteicos? Termina, ¿no? Compuestos no proteicos. ¿Cuál es otro destino? Entonces, otro destino de los aminoácidos. Claro, podemos degradarlos para obtener energía, ¿no? ¿Por medio de qué reacciones? Dos reacciones. La estela debe ser. ¿Cuáles son las reacciones de degradación de aminoácidos? Porque podemos degradar los aminoácidos para obtener energía. ¿Por medio de qué reacciones? Hicimos dos reacciones de degradación. Un aminoácido le quitas ¿qué grupo? Exacto. Transaminación, ese era uno, ¿no? Y el otro, desaminación. La desaminación, no, primero la transaminación por medio de qué enzimas se da. Ejemplos, dos transaminases. Alanina transaminasa I, aspartato transaminasa. Y la desaminación, ¿cuál es el nombre de la enzima de la desaminación? Eso también es importante. Glutamato deshidrogenasa. Ahora vamos con el ciclo de la urea. A ver, Carla Barrante. A ver, sobre el ciclo de la urea, ¿cuál es la importancia? De todos los productos nitrogenados, ¿qué porcentaje representa la urea? Aprox, no aprox. 50%, 60%, 10%. 80% es importante, ¿cierto? Sí. El ciclo urea es importante. ¿Por qué? Porque representa los productos de excreción entre el 80%, ¿no? ¿Qué más podemos decir sobre la importancia del ciclo de la urea? ¿Cuál es la primera reacción del ciclo de la urea? La primera, no todas. Al menos la primera tienen que saber. Por hoy. La primera reacción del ciclo de la urea tiene que ver con el amonio, ¿no? El amonio reacciona con el bicarbonato y produce carbamoil fosfato. Entonces es una forma de eliminar amonio, ¿no? Tenemos mucho amonio producto de las reacciones de transaminación o de las reacciones de desaminación, y hay que eliminarlo con la primera reacción del ciclo de la urea, ¿no? Que es amoníaco más bicarbonato da carbamoil fosfato. Esa es la primera reacción. Ahora, ¿qué más podemos decir del ciclo de la urea? Porque hemos puesto bastantes diapositivas del ciclo de la urea. Por ejemplo, cuando digo hay que transportar amonio a el hígado, porque el ciclo de la urea se produce. ¿De qué forma puedo transportar el amonio de manera segura? ¿Qué podrían decir? Jennifer, ¿de qué forma puedo transportar amonio de manera segura de los diferentes tejidos al hígado? No, porque el ciclo de la urea se da en el hígado, pero ¿de qué forma lo transportan? ¿En forma de amonio? ¿O no? ¿O por qué lo transportarías en forma de amonio? Puede ser que no recuerdo. No me dice, no recuerdo. Me preguntaba Valeria si me ya. Ya, a ver, Valeria. ¿Recuerdo o tampoco recuerdo? Ya.
María. ¿Cuál era la pregunta? Milagros, no, milagros. ¿Recuerdas milagros? ¿De qué forma transporto de forma segura el amonio? No, el amonio primero no puedo dejarlo en el torrente sanguíneo porque es muy tóxico. Sobre todo, ¿qué órgano es sensible de todos? Principalmente el cerebro. El cerebro es muy sensible al amonio. Y afectaría entonces el proceso cognitivo, ¿no? La persona estaría así alucinando, no sé, tu papá no te reconocería si tuviese el amonio muy elevado. Entonces hay que transportarlo de otra forma, no en forma de amonio, sino en forma de... Exacto, muy bien, en forma de glutamina. Principalmente se transforma en forma de glutamina, que es la manera más segura, ¿no? Por medio de... había otro aminoácido aparte de la glutamina, alanina, exacto, y eso es principalmente de dónde viene, de qué tejidos. La mayoría de tejidos salen en forma de glutamina, pero... Es la que se divide en dos, ¿no? El que podría ser, seguía dos rutas, creo. La alanina. Ahí lo mostré ahí. No, la alanina principalmente del músculo, y del resto de tejidos podemos decir que en glutamina, ¿no? Entonces eso es muy importante, que se transporta en manera de glutamina, llega la glutamina, llega al hígado, ¿y cómo se degrada para obtener amonio? ¿Por medio de qué reacción o por medio de qué enzima? La glutamina se degrada en el hígado, donde se produce el ciclo de la urea, ¿por medio de qué reacción para producir amonio? ¿Cuál sería el metabolito? Si se degrada la glutamina, ¿qué obtengo? ¿Pueden decirme la enzima o pueden decirme el metabolito de degradación de la glutamina? ¿Alguien lo recuerda? Por ahí, glutaminasa. Glutaminasa, sí. ¿Quién dijo glutaminasa? Excelente. Excelente, glutaminasa. ¿Y cuál es el producto entonces de la degradación de la glutaminasa? Al inicio había glutamina. Como hay una reacción enzimática, siempre hay un sustrato y siempre hay un producto. La glutamina tiene dos nitrógenos. Libera y produce el amonio para el ciclo de la urea, porque el ciclo de la urea comienza con el amonio. Y el otro producto sería el glutamato. El otro producto sería el glutamato, ¿no? Y ya, con eso ya tenemos lo importante de por dónde inicia el ciclo de la urea, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la discusión de un caso clínico. En la primera S1 les tomé bastante del primer caso clínico, ¿no? Puse bastantes ejemplos de diabetes y cosas así, cuál era la condición en que se encontraba la persona. Ahora para el segundo examen imparcial tienen que aprenderse bien todo lo relacionado con ciclo de la urea, ¿no? Y vamos a leer el caso clínico, ¿no? A ver qué dice este de acá. El paciente es un bebé. El paciente es un bebé, 2 meses. Llega porque tiene letargia, tiene vómitos y rechazo a alimentos. No quiere comer. Los padres dicen que el niño ha presentado irritabilidad y somnolencia excesiva desde su nacimiento y hace 24 horas tiene respiración acelerada y episodios de hipotonía. La madre indica que el niño no ha tenido fiebre ni infecciones. Ya con eso descartamos, ¿no? Infecciones. Pero mencionan que un primo tiene problemas metabólicos. Y ahora vamos a los resultados. ¿Qué hay que analizar acá? El amonio plasmático de este bebé es de 250 micromol por litro. Los valores de referencia dicen que el amonio, como es muy tóxico, hay que tenerlo poquito, ¿no? Si es posible 0 o cercano a 0. Pero valores normales son menos de 50 micromol por litro. Niveles elevados de glutamina. Hemos medido la glutamina, ¿no? ¿Por qué la medimos la glutamina? Porque la glutamina es el principal, ¿no? Forma de transportar amonio. Y ornitina disminuida. ¿La ornitina dónde interviene la ornitina? En el ciclo de la urea, ¿no? Si recuerdan, la ornitina era el principal. Derivado de la digamos, la segunda reacción involucra ornitina, ¿no? La primera involucra amonio y bicarbonato para formar carbamoil fosfato. Si estudian la segunda reacción, va a involucrar ornitina. Y vemos que la ornitina está disminuida. Además,
le evaluamos las enzimas hepáticas. Estas enzimas hepáticas se llaman transaminasas, como la alanina transaminasa y la aspartato transaminasa, y están ligeramente elevadas. Entonces, estas están involucradas en reacciones de transaminación, ¿no? ¿Qué más? Se detectó una mutación en el gen OTC, ornitina transcarbamilasa. ¿Se acordaban esto de acá? ¿Cuál era su función? La ornitina, ¿dónde se encuentra? ¿En la matriz mitocondrial o en el citoplasma? No, la ornitina no se encuentra en la matriz mitocondrial, en el citoplasma, y necesita un transportador para que vaya a la matriz mitocondrial, que se forme la citrulina. Pero ese transportador se llama ornitina transcarbamilasa, o OTC, ¿no? Se pueden decir. Entonces, ¿cuál es la función de esto? Transportar la ornitina del citosol a la matriz. Y me dicen, y las preguntas son: ¿cómo la deficiencia de OTC interrumpe el ciclo de la urea y contribuye a la acumulación de amonio? A ver, una falla en el ciclo. Hay que analizar primero el ciclo de la urea, ¿no? ¿Qué relación tiene entre este OTC, que sabemos que va a ocasionar una mutación? ¿Cómo interrumpe el ciclo de la urea y cómo contribuye a la acumulación? ¿Cómo interrumpe el ciclo de la urea y contribuye a la acumulación? La matriz, claro. Sí, bueno, hay una mutación. Cuando hay una mutación, sí quiere decir que ya no es funcional, porque su actividad enzimática es menor. Eso quiere decir cuando hay una mutación. Por ejemplo, acá hay este ejemplo, ¿no? Para esta de acá, para capaz en el examen le ponen mutación de otro, ¿no? Puede ser de, no sé, otro, ¿no? Carbamoil, fosfato, citasa, puede ser, o cualquiera, o la arginasa, ¿no? Puedo poner en el examen, hay una mutación en arginasa. ¿Cómo esta mutación contribuye a interrumpe el ciclo de la urea, ¿no? Puede ser, ¿no? O capaz no digo mutación, también podría decir hay un proceso inflamatorio y por eso inflamatorio aumentó la arginasa. Ahora, ¿qué esperaría si aumenta la arginasa? No, estoy poniendo ejemplos de cómo podría venir esta parte de los casos clínicos, porque este es uno, ¿no? Capaz de vienen varias preguntas y subpreguntas. Y entonces, pero vamos a explicar ¿no? Cómo la deficiencia interrumpe el ciclo de la urea y por qué hay acumulación de amonio. ¿Cómo explicarían eso, Ley? A ver, Erika. ¿Cómo explicarías que haya acumulación de amonio cuando hay una mutación en esta de transportador OTC? ¿Sí? No pongo el ciclo de la urea para que puedan ver qué relación tiene. Ahí está, este es el ciclo de la urea. Como ven, la ornitina está fuera, ¿no? Acá que hay ese OTC, ¿no? Ese transportador. O sea, no se abriría el ciclo. No transportaría, entonces si no transporta, ¿qué No se va a ocurre? vaciar. ¿Qué relación tiene que no se transporte con el aumento de amonio, ¿no? Así decía. Este es el amonio, ¿no? Y que la pregunta, ahí, haz tu memoria fotográfica. Tal vez porque, o sea, si no hay amonio, hay mucho amonio. ¿Cómo se llama esto? Ya. Con acumulación de amonio. Acá es que si hay mucho amonio, porque tiene que salir. Pero es que te está diciendo que si no hay un ciclo va a incrementar lo que es. O sea, por así decirlo. Y si hay un aumento de amonio, no va a haber muchas de las otras moléculas para que se junten y hagan el Claro, esa sería la carbonil, mejor respuesta, la que has dicho. Esa sería la mejor respuesta. Que al no haber, digamos, las moléculas que son downstream, entonces habría una acumulación. Claro. Esa es la mejor explicación. ¿Qué ocurre si la ornitina acá se bloqueó el paso, ¿no? Se queda fuera? ¿Por qué? Por una mutación o por alguna condición, ¿no? Capaz un fármaco o cualquier razón por la cual acá se bloquea el paso de la ornitina a la matriz mitocondrial. Entonces la segunda reacción
que es la unión de la ornitina con el carbohidrato, no se daría, ¿no? ¿Qué pasa si no se da esta reacción, la segunda No reacción? se puede definir el ciclo crema. ¿Cuáles son los componentes que están upstream? Los dos. Ajá. Entonces estos dos no podrían dar eso. avanzar, ¿no? Porque se encuentra bloqueado. Entonces estos dos aumentarían, ¿cierto? Exacto. Entonces de esa manera se interrumpe el ciclo de la urea, ¿no? ¿Por qué se interrumpe? Porque este transportador tiene una mutación, ¿no? Y siempre que hay una mutación, por ejemplo, ¿qué ocurriría si hay una mutación en arginasa? No, la ornina y eso ¿Qué aumentaría? ¿Sí que es? Que hay una mutación en arginasa, ¿qué aumentaría? ¿La urea aumentaría o disminuiría? Disminuiría. Y no hubiera donde. Claro, por ejemplo, eso es lo que tienen que revisar. Cada vez que hay una mutación en algo, se acumula lo anterior y lo otro disminuye, ¿no? Lo que está posterior. Por ejemplo, ¿qué ocurre si hay una mutación en la arginosuccinato sintetasa? Si hay una mutación en esta enzima, ¿qué esperaría con la citrulina? Anticíclico. Bueno, ¿Qué ocurriría con la citrulina si hay una mutación acá? no se unirían las cosas. No, sí ocurre algo. No, para este, usemos ejemplo, estoy poniendo otro ejemplo. Siempre que hay una mutación o algún bloqueo en el ciclo de la urea, en una enzima, quiere decir que los sustratos se van a acumular. Porque esto de acá no aumentaría, no tendría flujo. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo producto de una mutación. Entonces podría haber una condición por la cual aumenta la citrulina. Bueno, depende, tenemos lo anterior y lo posterior. Pero ¿y sí, porque cuando se metió lo de la ya, aunque la urea... No, el transportador es OTC. ¿OTC te acuerdas? OTC. El OTC es este de aquí. Este es el que lo va a transportar. Este está en la membrana mitocondrial. Esta es una enzima. Citosol. Ajá. O sea, entra. Pero este de acá es para otra, este es para acá. ¿Estás viendo este de acá? Ya. Esta enzima lo que se encarga es de transportar. Pero digamos que la segunda reacción también la puede llevar a cabo. Tiene doble función, digamos. Y fusiona la ornitina o el carbamoil fosfato para producir citrulina. Entonces la primera pregunta, ¿la comprendieron? La primera respuesta. Sí. Y ahora pasemos a la siguiente. ¿Cómo el perfil metabólico ayuda a distinguir este diagnóstico? Es decir, cómo estos datos me dicen, es probable que tenga alguna mutación acá, ¿no? Ajá, justo esto de acá lo sacamos de lo primero, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? Por la acumulación, el bloqueo. Entonces, ¿cómo lo relacionas con los demás? La ornitina está disminuida, ¿no? Entonces, la ornitina está disminuida. ¿Y cómo relacionan las enzimas hepáticas, las transaminasas? Debido a que el ciclo de la urea, ¿dónde se produce? En el hígado, ¿cierto? Entonces, como se producen en el hígado, tiene que haber procesos de eliminar ese amonio excesivo, ¿no?
es cómo elimino con ese amonio, produciendo más transaminasa, ¿no? Para transferirle, por ejemplo, a metabolitos del ciclo de Krebs. Si le transfiero el amonio o el grupo amino al metabolito del ciclo de Krebs, podría de cierta manera de eliminar ese amonio, ¿no? Ese exceso de amonio. Es una forma compensatoria. Debido a que, digamos, hay mucho amonio, de donde viene este amonio, yo tengo que eliminarlo, ¿no? ¿Cómo lo elimino? Puedo eliminar las enzimas hepáticas, es decir, hago trabajar más al hígado. ¿Cómo hago trabajar más al hígado? Aumentando sus enzimas transaminasa. Y esto es lo que van a hacer este exceso de amonio, van a tratar de compensarlo en cierta manera, transfiriendo el grupo amino a los alfa-cetoácidos, ¿no? Y de esa manera tratan de compensarlo, y eso lo utilizan en otras vías metabólicas. De esa manera complementan. ¿Por qué este trastorno afecta principalmente a varones? Por la parte que había dicho al inicio, ¿no? Que está ligado al cromosoma X. Como está ligado al cromosoma X, entonces el hombre solo es XY. ¿Qué quiere decir cuando una mutación está ligada al cromosoma X? Normalmente tenemos dos cromosomas, ¿no? Todas las personas tienen dos cromosomas. En cada cromosoma tiene un gen. Ese gen es un alelo, ¿no? Si las mujeres tienen duplicado todo, porque son XX. Entonces, si la mutación está ligado uno, le queda el otro, ¿no? De repuesto. Entonces, si tienen una mutación en uno, le queda el otro repuesto. Pero los hombres no tienen repuesto, ¿no? Porque solo tienen un X. Y Y significa que si tienes mutación si está ligado al cromosoma X, esta enfermedad, quiere decir que el cromosoma X está mutado. No te queda otro para que esté mutado, ¿no? Porque es Y. Entonces la enfermedad la presenta. Y en cambio las mujeres la pueden sustituir, o puede ser que la enfermedad también sea muy leve. Entonces la diferencia es que afecta predominantemente a varones porque este gen está ligado al cromosoma X. Ahora, ¿qué importancia tiene la identificación temprana? La respuesta está relacionada con la toxicidad del amonio. Como Porque ven, era menos, teníamos que tener 250. la importancia depende también del tratamiento, ¿no? Ya debido a que el amonio, al estar muy elevado, es muy tóxico, y una persona con un amonio elevado muy alto no puede estar mucho tiempo viviendo de manera adecuada, ¿no? Podría incluso llevar a fallos cardíacos o podría llevar a insuficiencia renal. Entonces no quiere que un bebé desarrolle una insuficiencia cardíaca o renal. Por lo tanto, necesitas un diagnóstico temprano. Entonces es muy importante. Y esto es todo. Ya, ahora sí, como hemos terminado el ciclo de la urea, voy a abrir el cuestionario 4 que trata sobre el ciclo de la urea, ¿no? Para que lo puedan resolver durante la semana. Y ahora, ¿alguna pregunta de este tema? Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Sí. ¿Tienen algún break o continúo o no? 10 minutos de break después.